Vamos a dedicar estos minutos para hablar con José Moyano, quien ya está aquí con nosotros. Gracias, José, compañero aquí de la redacción, de la producción de Radio María Argentina, especializado él en el análisis de conflictos internacionales. Vamos a seguir un poquito la agenda que puntualizó el Papa en estos 5 días, José, donde no va a salir nuestro compañero Néstor Ponguta. Te vamos a hacer trabajar, te vamos a preguntar, vamos a hacer un repaso por cada uno de los conflictos que mencionó el Santo Padre en el mensaje Urbi et Orbi de ayer, este mensaje que pronuncia cada vez que hay una celebración importante, ¿no? En Navidad, por ejemplo, y en Pascua. Bueno, el Papa nos pide que recemos por de tales conflictos. Y como siempre decimos, para rezar por algo hay que conocer lo que nos invita a la oración. En este caso puntual, en el día de hoy, vamos a revisar con lo que nos puedas decir de cómo está la situación allí en el conflicto este en Medio Oriente, que tiene tantos años, tanta sangre corrida lamentablemente allí por los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Sí. La suerte de invasión, podemos decir, ahora por parte del ejército israelí de la Franja de Gaza. Sí. Recordemos que el 7 de octubre pasado hubo un ataque terrible por parte del Hamas a la comunidad israelí, al Estado de Israel, digamos, y en este mes de marzo comenzó como lo que puede ser la represalia o el contraataque israelí sobre la Franja de Gaza bajo la consigna de encontrar dónde se encuentra ubicado el Hamas, la organización Hamas, destruirla. Y en el marco de esta operación militar, podríamos decir, se colaron también ciertas agendas políticas que buscan, digamos, desplazar ya de una forma definitiva a la población de Gaza, ¿no? Claro. Entonces, tenemos como una operación militar con un objetivo específico, destruir el Hamas, donde se ha metido también la agenda política de ir avanzando sobre territorios palestinos en la ubicación de colonos israelíes. Y la Franja de Gaza, para que los oyentes y los que están viendo se ubiquen geográficamente, es justamente una franjita muy pequeña, una zona, una de las más densamente pobladas del mundo. Hay 2,3 millones de habitantes allí. Y el conflicto entre el Estado de Israel y el Hamas quedó atrapado en medio de esa densidad demográfica que ha generado una catástrofe humanitaria tremenda. Hoy en día, bueno, ¿qué pasa? El ejército israelí lanzó el ataque y ha ido como segmentando la Franja de Gaza en varios, como en varios escenarios, el escenario norte, el escenario centro y el escenario sur. Todo lo que es norte y centro de la Franja de Gaza está ocupado totalmente por el ejército de Israel y toda la población que huye de ese conflicto quedó arrinconada en el tercio sur de la franja, una región que se llama Rafah, R-A-F-A-H. ¿Qué pasa? En ese tercio de la franja quedó acorralada más de 1 millón de personas, con un bloqueo humanitario de agua potable, medicamentos, alimentos terrible. Y el ejército israelí, si bien Israel está atacando Rafah mediante bombardeos aéreos, campañas de ataque, la invasión o el ataque por tierra, el despliegue del ejército israelí en Rafah está suspendido porque no están dadas todavía las condiciones políticas que Israel necesita para lanzar ese ataque. ¿Qué ocurre? Un ataque, un despliegue militar terrestre en esa zona, con la densidad demográfica que tiene, sumado a que aumentó esa densidad por el desplazamiento de los gazatíes. O sea, lanzar una operación militar terrestre ahí es delicadísimo. Claro. Inevitablemente va a ser una masacre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a lanzar algo de semejante magnitud, necesita que alguien lo apoye, porque si llega a salir mal o llegas a empantanarte ahí, vas a necesitar que alguien te rescate. ¿Y cuál será la dimensión de la masacre que avisoran los actores políticos que nadie se anima a decirle a Israel, yo estoy con vos, adelante? Ni siquiera los Estados Unidos de América, ¿no? Que han sido siempre a lo largo de la historia el aliado incondicional de Israel. Hoy en día, las dos fuerzas, ¿no? La fuerza demócrata y la fuerza republicana, plantean sus reservas y les dicen a Israel, busca una forma más prudente de hacer esto porque no me la puedo jugar con vos,
como para que imaginemos, ¿no? Para que Estados Unidos tome ese posicionamiento, vamos a ponerlo entre 1000 comillas, prudente, Claro. lo que significaría, ¿no? Un ataque terrestre sobre esa zona, ¿no? Y ahí está, suspendido. Está como el primer ministro israelí está buscando apoyos, viendo cómo puede conseguir el aval de Estados Unidos para avanzar. Está muy trabado eso. Mientras está trabado, esa es otra cosa, el Hamas tiene tiempo de reorganizarse. Claro. Mientras pasa el tiempo, la situación de aislamiento de la población aumenta. Mientras pasa el tiempo, la oposición interna de Netanyahu aumenta. Entonces, ¿qué pasa? En política el tiempo es oro, ¿no? Ujú. Entonces, para el Estado de Israel, mientras esto esté demorado, la cosa empeora, pero si se lanza definitivamente, la catástrofe va a ser mayor. Es un empantanamiento bastante Claro. terrible. José, bueno, decís, el tiempo es oro en esto. También las vidas humanas Sí. son las que a nosotros nos importan, nos interesan, las condiciones de vida que tienen los que están allí todavía sobreviviendo, resistiendo. ¿Ves alguna posibilidad de solucionar el conflicto y que vuelva la paz? Qué buena pregunta. Yo como cristiano que cree en un Dios que hace milagros, te voy a responder que sí, ¿no? Bien. Ahora bien, las condiciones políticas para que eso se dé están muy complicadas. Paso a explicar por qué. Nosotros tenemos el Estado de Israel, que es una democracia parlamentaria. Eso significa que el poder, el primer ministro lo pone el Parlamento a través de una mayoría que se va creando. Hay dos grandes partidos o dos grandes bloques en la política israelí que la podemos nuclear básicamente en el Partido Laborista y el Partido Likud. Likud se escribe L-I-K-U-D, Partido Likud. Hace mucho tiempo que la mayoría parlamentaria y al gobierno lo arma el Partido Likud. Este partido, para que dimensionemos lo que es un partido teocrático, religioso, en categorías occidentales, lo que se llama la ultraderecha, ¿no? Ellos usan otras categorías, que tienen una agenda política en la cual el Estado palestino no puede existir, sino que todo el territorio de esa región Claro. debe ser el Estado de Israel y plantear las bases para que algún día llegue el Mesías del pueblo judío. Totalmente distinto al Partido Laborista, que es un partido secular, laico, no es religioso. Entonces tenemos en Israel gobernando una coalición política que siente que hay una necesidad religiosa detrás de la campaña militar. O sea, ya tenemos un sector político que no tiene la negociación en su agenda, porque hay un trasfondo religioso detrás de la cuestión palestina. Y del lado palestino tenemos también muchos grupos de poder. Tenemos la Autoridad Nacional Palestina, lo que queda de la OLP, Yihad Islámica y el famoso Hamas. El control de Gaza lamentablemente lo tiene el Hamas, que es una organización que tampoco tiene en agenda la creación de un Estado palestino y de un Estado israelí, sino que tienen en agenda la creación de un Estado islámico en todo el territorio de Palestina. Entonces, ¿qué vemos? De los dos lados tienen los hilos de poder sectores políticos que no quieren negociar por cuestiones religiosas, cuestiones políticas. Ahora bien, imaginemos que en Israel pierde el poder el Likud y pasa a gobernar el Partido Laborista. En Palestina sigue el Hamas. O al revés, si deja de existir el Hamas en Palestina y pasa a tomar el poder otra agrupación más dialógica, sigue el Likud en Israel. Tendría que darse la situación de que haya un cambio político en los dos sectores. Claro. Porque si no, van a seguir siendo dos trenes que chocan y así se llegó a la situación actual en la cual está todo el mundo en vilo a ver qué va a pasar en Rafah, si se va a terminar de borrar del mapa realmente Gaza o no. Hoy salió una nota muy interesante en la BBC, terrible, donde ya hay inmobiliarias, ¿no?, israelíes loteando la franja de Gaza, ¿no? O sea, ya hay todo un aparato moviéndose que va a terminar de definirse en si Israel lanza o no este ataque final. Sumado a
a esto que dije recién de estos dos trenes, que no desacelera ninguno. Claro. Y si uno desacelera, significa que el otro va a acelerar sobre mí. Entonces tiene que haber un cambio político muy profundo en los dos sectores. Y eso es lo que, como te dije recién, creo en un Dios que hace milagros, Claro. pero después si me pongo en el analista frío, veo muy difíciles las condiciones políticas para que eso ocurra, ¿no? Pero creo en los milagros. Así que bueno, vamos a apostar. Por eso el Papa está pidiendo que recemos mucho a todos, digamos, ¿no? Fundamentalmente para que se den las condiciones para la paz, más allá Sí. de estos intereses políticos partidarios mezclados con cuestiones vinculadas con la ideología. Por encima de eso nosotros ponemos, como bien dijo Ceci recién, el valor de las vidas humanas. Se han perdido más de 30.000 vidas allí por la incursión terrorista de Hamas. Alrededor de 1.400 israelíes murieron, otros tantos fueron secuestrados, algunos quedan secuestrados todavía allí y los usan de argumento para esta suerte de invasión que se ha dado en la Franja de Gaza, que ya se ha cobrado, dicen, más de 30.000 vidas de palestinos, más de 10.000 de estas víctimas niños. Sí. Una situación terrible, ¿no? Sí, terrible, alarmante, sí, espantosa. Terrible. Espantosa. Bueno, ya son las 11:05. José, vamos a seguir repasando junto con Ceci también. Cristian se sumará a partir de mañana en todo este repaso de estas situaciones por las cuales el Papa nos pide que recemos y realmente hace falta mucha oración. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Ceci. Yo me despido. Hasta mañana. Gracias, Javier. Gracias, José. Será hasta mañana. Si Dios quiere, entonces estaremos nuevamente aquí en el Solo por Hoy con más de toda la actualidad internacional.